Hola, hola, uno, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos. Bueno, hola, hola. Ah, sí. Aprovecho para recordarles que silencien los teléfonos celulares. Gracias.
Hola, buen día, ¿cómo están? Ayer el INDEC dio a conocer el índice de precios al consumidor del mes de febrero, 13,2% el índice general, marcando por supuesto un descenso en relación a los meses anteriores, 7,4 puntos menos que el mes de enero y 12,3% menos que en relación a diciembre. Por supuesto, número alejadísimo de los estándares que debe tener un país normal. Estamos trabajando en que efectivamente este número sea el de los países normales, pero estamos profundamente satisfechos con el trabajo realizado hasta aquí o en nuestra lucha contra la inflación. Queremos destacar el magnífico trabajo del ministro de Economía Luis Caputo, del presidente del Banco Central Santiago Bausili y de absolutamente todos los que componen el equipo económico. Cuando el presidente Milei asumió, ya lo he dicho en varias oportunidades, la inflación corría al 1% diario en esa primera semana de diciembre. En la segunda semana, que es la que efectivamente el presidente toma posesión de su cargo, la inflación corría al 1,2%. Efectivamente estábamos inmersos en una hiperinflación. Y esta hiperinflación no es solamente un número, lo que podría haber sido un número de inflación mucho más descontrolado que el que vimos en ese diciembre, sino que la hiperinflación indefectiblemente hubiese significado un aumento muchísimo más dramático de la pobreza y la indigencia. Así que satisfechos con este número, por más que sabemos, por supuesto, que queda mucho trabajo por hacer y mucho camino por recorrer. Ha pasado con, por ejemplo, la hiperinflación del 89 y el 90, donde el plan de convertibilidad llevó, por ejemplo, a la Argentina a inflación cero después de varios meses después de que pasen varios meses, ¿no? Desde que se implementa el plan de convertibilidad. Así que sabemos que es un camino que lleva tiempo, pero estamos haciendo todo para que el final sea exterminar definitivamente la inflación de la República Argentina, en un país que sufrió décadas de políticas que hicieron de un país decadente, con ideas que han sido puntillosamente diseñadas para beneficiar a la política y no a la gente. Lo cierto es que la economía tiene reglas y son reglas que no se venían cumpliendo en la Argentina desde hacía muchísimo tiempo, reglas muy elementales. El déficit fiscal no es bueno, no se entendía que el déficit fiscal no era bueno. La inflación no es un fenómeno autoconstruido, ni es culpa del almacenero de la esquina, ni del zapatero de la otra cuadra. El ser independientes no pasa por la frase vivir con lo nuestro, y militantes controlando precios y secretarios de comercio midiendo las góndolas a ver si cumplen con el ancho y con el alto en sus tamaños, la verdad es que tampoco fue una solución para la inflación. De hecho, el gobierno anterior se retiró con más de 1000% de inflación acumulada, toda responsabilidad de ellos. Incluso el camino que estamos recorriendo es dramático y tedioso por pura y exclusiva responsabilidad también del gobierno anterior. En otro orden de cosas, comunicarles que la Dirección Nacional de Migraciones deportó a 8 chilenos que fueron condenados mediante juicio abreviado por robo agravado en la provincia de Mendoza, en el marco del partido de fútbol que Colo-Colo jugó contra Godoy Cruz. Además, se les prohibió el ingreso a la Argentina en el futuro y fueron llevados hasta la frontera por Gendarmería Nacional. Durante el gobierno del presidente Milei, Argentina no va a ser tierra fértil para la llegada de delincuentes. Hasta aquí lo mío, los escucho. Silvia. ¿Qué tal? Buen día, Manuel. ¿Cómo va? Quisiera hacerte una consulta de tipo conceptual, pero que me parece muy pertinente para este momento que está viviendo la Argentina,
en Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero que tiene obviamente Rosario como punto focal. Hoy el periodista Joaquín Morales Solá, en el diario La Nación, escribió algo que me parece importante que el gobierno dé una perspectiva sobre este asunto. Dijo Morales Solá, si Milei logra cumplir con su promesa de dinamitar desde adentro el Estado, ¿quién mandaría tropas a Rosario? ¿Quiénes estarían en condiciones de juzgar a los narcotraficantes en nombre del Estado? El desafío al Estado de bandas criminales cuando se hizo cargo del Estado un anarquista confeso que no cree en el Estado es una coincidencia inoportuna, dice Joaquín Morales Solá. Y mi consulta apunta a saber si realmente pueden esperarse buenos resultados de la política de seguridad contra el narcoterrorismo que ya está anunciada por la ministra, por el ministro Petri y también por el propio Milei. Gracias. Déjame tratar de entender la pregunta. ¿Te referís a estamos hablando, por supuesto, de un tercero, de la nota de un tercero, así que ayúdame a comprender mejor la pregunta. ¿Te estás refiriendo si el presidente Milei en su línea de no creer en el Estado, de cuestionar al Estado, si el propio Estado puede ser la solución de ese problema? ¿Ese es el planteo? ¿Cuánta credibilidad, cuánta convicción puede tener un gobierno cuyo presidente piensa que hay que dinamitar el Estado? Sí. ¿Cuánta convicción en eliminar el narcoterrorismo? Ahí te entendí. A ver, es más una charla para un café o un whisky que para efectivamente... pero de todas maneras te voy a intentar contestar. Por supuesto que la frase de hay que dinamitar el Estado no solo la ha dicho hace mucho tiempo, la ha repetido en las últimas entrevistas, no sé si textualmente, pero sí ha dicho que el Estado, bueno, efectivamente ha demostrado ser muy dañino para la sociedad. Pero tampoco negamos la realidad. El Estado está y el Estado efectivamente creemos que en este Estado de Derecho, en este sistema democrático y en el esquema republicano, creemos que el Estado debe ser lo más chico que se pueda, ¿no? Debe transformarse en un Estado, no como era hasta ahora, en un Estado empobrecedor y que le ha hecho a través de sus gobernantes mucho daño a la gente. Creemos que el Estado debe restringirse a sus funciones mínimas o más esenciales, como puede ser la seguridad, la educación, la salud y por supuesto, la justicia y la defensa. Así que en esta línea no veo ninguna incompatibilidad entre que el presidente pueda entender que el Estado conceptualmente o filosóficamente haya que dinamitarlo. Está claro que no se puede dinamitar el Estado por ser un ente no corpóreo, sino que simplemente una frase figurativa de lo en contra que se está de cómo funciona el Estado y de lo dañino que es para la gente, como te decía recién. Y de hecho, el presidente hoy es presidente de la Nación y es parte de ese Estado. Así que entiendo que todos podemos estar más o menos de acuerdo que el presidente no va a dinamitar literalmente el Estado o las dependencias del Estado. Me parece que es una cuestión figurativa, creo que así lo entendió todo el planeta Tierra y todo el que lo escuchó el presidente Milei, y no hay mucho más para aclarar. Y claramente que el presidente, con las fuerzas de seguridad y con todas las herramientas que tiene a su disposición, como presidente de la Nación y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, va a aniquilar el terrorismo, el narcoterrorismo. No, sigo sin entender demasiado el punto, pero creo que te contesté lo mejor que pude la pregunta. Creo que sí, que efectivamente creemos firmemente en que
vamos a terminar con el narcoterrorismo y que empezamos ese camino de solución de un problema dramático, no solo para Rosario, ¿no? Rosario es la foto de la peor parte, pero tenemos bien en claro que el narcotráfico es un problema de toda la Argentina, no solamente de la ciudad de Rosario. Así que no es para nada inconsistente el que conceptualmente o filosóficamente se quiera dinamitar el Estado y que por el otro lado se utilicen las fuerzas de seguridad para combatir el narcoterrorismo. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Perdón, me extendí un poco, pero como era una pregunta conceptual / filosófica, me parecía que era importante extenderme un poco. ¿Cómo va? Sofía Rojas para Noticias Argentinas. ¿Todo bien? Quería consultarle, ayer según el INDEC, una familia tipo necesitó 690.000 pesos para no ser pobre y una persona adulta 223.593 pesos. Hace unas semanas el gobierno fijó el salario mínimo vital y móvil en 202.800 pesos para el mes de marzo. Sí. Por eso, ante estos datos, quería consultarle si se evalúa corregir esa cifra o si está en estudio alguna medida compensatoria ante estos números. Y muy cortito también, si le puedo pedir una breve reflexión sobre los dichos del triunviro de la CGT, Pablo Moyano, quien dijo recién hace unas horas nomás que el dato del INDEC es un dibujo que hizo el señor Marco Labaña. Gracias. Si nosotros diseñamos medidas en base a lo que dijo el INDEC que ocurrió el mes pasado, nos tenemos que ir todos a nuestras casas y tenemos que renunciar por incompetentes, porque son datos viejos. Nosotros las cosas las hacemos antes de que ocurran y no después. Así que la verdad es que no hay ninguna medida adicional pensada en relación al salario mínimo por el informe que ayer publicó el INDEC a las 16 horas. Con respecto a Moyano, me acordaba. Con respecto a Moyano, bueno, está bien. No tengo que contestarle a Moyano. Moyano se estuvo silenciado contra un 1000% de inflación acumulada de Alberto Fernández y no hizo un solo paro general durante los últimos 4 años de gobierno. Así que lo que pueda decir de un informe técnico, la verdad es que no nos importa demasiado por la falta de coherencia en su línea de acción, ¿no? Y porque en definitiva cuando el INDEC efectivamente tenía muchas cosas para observar, tampoco decía nada. Así que nada, lo tomo como un comentario tal vez de alguien que trasnocha y da algún comentario sin demasiado sustento técnico, pero lo invito a que, por supuesto, se intente juntar con Labaña y con el resto de los técnicos del INDEC para que le expliquen cualquier duda que pueda tener sobre el índice de inflación. Lo invitamos, por supuesto, a que se instruya. Buen día, Manuel. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Ariel Rodríguez de Cadena 3, lo mencionamos por las dudas. Está muy bien. Hay que hacerse publicidad, ¿no? No, ya está. Está muy bien. Ya está altura. No, aparte no de todos me acuerdo de qué medios son, de hecho de muchos no me acuerdo el nombre tampoco, así que está muy bien que lo repitan. Bueno, vamos a la pregunta. Sí. Ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, sugirió o dejó trascender que el gobierno evalúa, ante la nueva fórmula de movilidad, reconocer o agregar una compensación del 10% por la pérdida de este primer trimestre del año. Digo, ¿no sería mejor, en lugar de intentar boicotear la sesión que va a comenzar ahora por parte del oficialismo, tratar de acompañar el proyecto de la coalición cívica, que en definitiva, a partir de esto que dice Francos, no hay grandes diferencias? Y si me permitís preguntarte, ¿qué alternativas evalúa el gobierno frente al inminente rechazo del DNU? Bueno, lo del rechazo del DNU, yo ya creo que lo he comentado varias veces, estaba dentro de, por supuesto, el que la política no reacciona ante la realidad era una de las posibilidades. No nos sorprende, de todas maneras, bueno, lo dijo incluso el presidente en el día de ayer en una entrevista televisiva que tuvo,
o en la entrevista radial de hoy a la mañana. La verdad es que no se me mezclan las entrevistas. Ya lo ha dicho el presidente, ¿no? Bueno, será un elemento más que haga que la política muestre su verdadera cara, ¿no? Quienes están de acuerdo, quienes están a favor del cambio y quienes no, y quienes quieren quedarse parados en el 9 de diciembre. Ahora, tengamos en cuenta que el DNU mejoró la situación de la oferta de alquileres, permitió darle más libertad a la gente en términos de elección en, por ejemplo, las obras sociales, sindicales, permitió abrir más rutas aéreas que antes no existían, generando mayor competencia. Así que lamento ser repetitivo, pero muchas veces hemos dicho que sería una pena que los propios senadores de la Nación, en este caso, ¿no?, que los propios senadores de la Nación estén en contra del decreto, porque la verdad es que le trajo muchos beneficios a la gente y porque además, muchos de ellos han votado sus espacios, han votado facultades delegadas a otros gobiernos, ¿no? Y han hecho otro montón de cuestiones. Bueno, de hecho, han aprobado la ley de alquileres, ¿no?, que han despedazado el mercado inmobiliario. Apelamos a que efectivamente reflexionen y que entiendan primero lo que votó la gente y que además entiendan hacia dónde va el DNU, porque por ahí hay falta de entendimiento, ¿no?, que el DNU es simplemente mayor libertad para la gente. No es ni más ni menos que eso. Así que nos llamaría la atención que, una vez más, que la política, después de 4 meses del balotaje, siga sin entender qué es lo que quiere la gente. Y jubilaciones, lo que dijo todo dentro del equilibrio fiscal, dentro del déficit cero, del déficit financiero cero, todo es posible y toda discusión, estamos abiertos a cualquier discusión y a cualquier alternativa. Dentro del déficit cero. No nos vamos a correr del déficit cero bajo ningún aspecto, en ninguna circunstancia y sobre ningún tema. Y eso tiene que quedar en claro. En tal caso, cualquier mejora que pueda haber a cualquier sector, en el caso que vos mencionás, a los jubilados y pensionados, será dentro de esta regla básica para nosotros, que es la madre de todas las batallas en materia inflacionaria. Así que no la vamos a abandonar bajo ningún concepto, y eso es una orden estricta que dio el presidente de la Nación el día 1 de gobierno. Así que lo demás, todo es posible. ¿Qué tal? Aquí, Miriam Mariotto. Hola, de Radio ¿cómo andás? Nacional. ¿Bien? ¿Cómo anda? Ayer anunció en esta conferencia de prensa usted el tema de la liberación de importaciones para productos alimenticios, y desde la Unión Industrial Argentina y de distintas asociaciones de pymes se pronunciaron en estas últimas horas, hablaron de falta de competitividad porque no se ha levantado el impuesto país para importar insumos, es diferente la forma de pago. Se sienten perjudicados por esto y hablan de la posibilidad de cierre de industrias pymes dedicadas a la alimentación. También alertan, perdón que sea un poco larga la pregunta, pero quiero ser clara, alertan sobre la intención tal vez de algunos supermercados que tienen cadenas internacionales de importar los productos, obviamente, de sus propias cadenas sin impuestos. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de que en breve se pueda modificar este tema de los impuestos para aumentar la competitividad de las pymes, ¿no? Bueno, en principio para nosotros eso es, casi te diría, uno de los pilares del camino que hemos trazado para estos años que vienen de gestión. Por supuesto que el objetivo es bajar impuestos y es mejorar la condición no solo de las pymes, sino de todos los que quieran emprender, los que tengan una empresa, una pyme o de las grandes empresas. Digo, la verdad es que siempre el objetivo es bajar impuestos, por supuesto que todo en la justa medida que la situación nos lo permita en esta catástrofe que hemos heredado. Dicho esto, nosotros respetamos la opinión y de hecho conversamos con todos los sectores y respetamos la opinión de la Unión Industrial Argentina, por supuesto. Entendemos que
los propios supermercadistas nos hablaron de cómo se habían excedido en la remarcación de precios y en virtud de esta situación el ministro Caputo tomó la decisión de hacer, dentro, repito, de las circunstancias y del contexto y de las limitaciones que tenemos hoy en materia cambiaria y en disponibilidad de reservas, empezar paso a paso a abrir la economía, en este caso con las importaciones de algunos productos básicos. Entendemos que no va a ser un problema de competitividad por las propias palabras que nos han transmitido los propios supermercadistas en virtud de los amplios márgenes que tenían, amplios márgenes devenidos de, por supuesto, precios excesivos, en virtud de buscar con ese precio excesivo cubrirse de algo que no pasó, ¿no? Que era este dólar que muchos pregonaban en los 2.000 pesos, en los 3.000 pesos, en los 10.000 pesos, y en toda esta historia que se hizo a través de un escenario catastrófico que se venía, que no llegó a tal punto, a Dios gracias, más allá del momento complejo que estamos viviendo. Así que por supuesto que el objetivo es bajar impuestos, por supuesto que lo vamos a hacer paso a paso y en la medida que el contexto lo permita, y por supuesto que respetamos la opinión de la UIA como de todos los sectores que tengan para opinar. De todas maneras, déjame simplemente hacer una referencia, nunca el mercado estuvo tan cerrado como en los últimos 15 o 20 años. De hecho, se fundían empresas igual, a pesar de las enormes restricciones que teníamos en la Argentina para operar con el exterior y para importar. El otro día me pasaban, por ejemplo, el número de tambos que han cerrado en los últimos 20 años y de la industria también, que por supuesto fundamentales para la industria alimenticia, y sin embargo vivíamos en un país hiperregulado, hipercontrolado y con las importaciones completamente reguladas a tal punto que estaban prácticamente cerradas las importaciones, porque les recuerdo a todos que defaultearon una deuda de 50.000 millones de dólares con los importadores cuando se fueron del gobierno o mientras estaban yendo del gobierno. Y además, déjame decirte que a pesar de la economía cerrada, a pesar de la falta de importaciones, Argentina en los últimos 10 años o 11 años no creó empleo, no creció, no generó nuevas empresas, todo por supuesto comparándotelo de punta a punta, y los salarios reales se destruyeron. Así que hay que tener cuidado cuando uno habla de cerrar para proteger, porque muchas veces, no te hablo del caso puntual de esta frase de la UIA, pero sí te hablo en términos generales, el cerrar la economía suele beneficiar a unos pocos y suele también, como contrapartida, perjudicar a muchos. Nos hemos pasado muchísimo tiempo pagando productos muchísimo más caros de los que valen en el resto del mundo, y eso es principalmente por tener una economía cerrada y una economía donde se benefician unos pocos del sello de goma que pueda tener algún funcionario para prohibir o permitir algún tipo de importación o de comercio con el exterior. Así que mucho cuidado con el tema de cerrar el país para estar mejor o para protegernos o para proteger la industria nacional, porque claramente eso ha dado muestras de un absoluto fracaso en la Argentina. De hecho, los países más libres del mundo son los que mayor PBI per cápita tienen, los que tienen salarios reales muchísimo más altos que nosotros, pero muchísimo más altos que nosotros. Te diría que lo podrías multiplicar el salario promedio por 10 o por 20 y tal vez te quedes corta. Y sin embargo son países que tienen muy pocas o ninguna regulación con respecto a su comercio exterior. Así que terminemos con esta farsa de cerremos la frontera para jugar entre nosotros a vendernos cosas, porque lo único que hacemos es perjudicar a todos los argentinos, especialmente al que menos capacidad económica tiene. Me queda una pregunta más de un medio extranjero. No, Jaime. Bueno, no sos extranjero, Jaime. Pero... No, todavía no. Vale, adelante. Bueno, gracias, Manuel. Preguntarte, ayer se conoció la incorporación de José Luis Espert a La Libertad Avanza, bueno, dentro de una entrevista televisiva. Consultarte si se prevén más incorporaciones, se prevén en el corto plazo, y en qué quedó el acuerdo con Mauricio Macri, qué tan cerca está Javier Milei de un acuerdo con el PRO con Mauricio Macri.
Creo que lo último ya me lo habías preguntado, ¿no? ¿No? No, bueno, si hay incorporaciones se van a ir anunciando, como pasó con el caso de José Luis Espert, a quien aprovecho para darle la bienvenida, más allá de que siempre hemos coincidido con él, desde lo ideológico, esta formalidad o esta incorporación que se ha dado a conocer en el día de ayer nos pone muy felices a todos, así que bienvenido José Luis. Con respecto al acuerdo con el PRO, bueno, me parece que en parte pasa lo mismo que con José Luis, ¿no? Más allá de las formalidades, pensamos de una manera muy similar, tenemos un montón de puntos en común, de hecho lo hemos demostrado sin ningún tipo de acuerdo en el Congreso y me parece que podemos trabajar juntos de una manera muy amistosa y y con buenos resultados hacia adelante. Así que no veo por qué están tan ansiosos porque exista formalmente un acuerdo cuando se puede trabajar bien con muchas personas y no necesariamente sellar un acuerdo formal. La verdad es que no futurología, pero el tiempo dirá cómo evoluciona esta hermosa relación que estamos teniendo. Última pregunta. Olá, vocero. Bom dia. Bom dia. Luciana Tadeu, de CNN Brasil. Bom dia. Quisiera consultar por un tema que trajiste a la conferencia ayer de los vuelos, de los aviones argentinos que están prohibidos de sobrevolar a Venezuela. Todo lo que salió en la prensa, más allá de lo que dijo usted, fue off the record. Entonces quería saber, on the record, ¿cómo fue esto? ¿Cómo el gobierno argentino fue comunicado de esta prohibición de los vuelos, de vuelos argentinos sobre Venezuela? Si realmente hubo una reunión con la embajadora venezolana acá en Argentina para consultarle sobre esto. ¿Qué medidas diplomáticas van a ser tomadas? Como usted mencionó ayer, dijo que serían tomadas medidas, pero no especificó cuáles. Y el canciller venezolano le dedicó unas palabras ayer en el Twitter, Iván Gil, llamó el gobierno argentino de neonazi, sumiso y obediente a su amo imperial, le llamó cara de tabla y dijo que no va a permitir vuelos hasta que la empresa estatal sea recompensada. Entonces, quisiera saber cuál es la posición argentina frente a estos comentarios y la prohibición de Venezuela. Gracias. Bueno, los detalles de reunión. Ayer di algún detalle con respecto a alguna formalidad que dio el gobierno argentino, que realizó el gobierno argentino en virtud de esta prohibición de utilizar el espacio aéreo venezolano para aviones que efectivamente sean de bandera argentina. E incluso la verdad es que tiene un costo económico muy elevado para cada uno de los vuelos que deben o les es más eficiente pasar por la ruta venezolana, por atravesar el espacio aéreo venezolano, que tenerlo que bordear. La verdad que el costo es muy elevado, son miles de dólares por vuelo, por lo tanto perjudican a un montón de pasajeros que se les harán más costosos sus viajes. Por lo tanto, los detalles adicionales, más allá de los que di el día de ayer, los debes buscar en Cancillería y no aquí, que te lo van a poder explicar de una manera técnica mucho más ilustrativa que lo que te puedo ofrecer yo. Con respecto al... ¿Quién fue el que me dijo cara de tabla? Cara de tabla, ¿no? Me dijo cara de tabla, el canciller. Bueno. Lo que diga, primero voy a lo de neonazi. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada, no? Digo, la verdad es que un gobierno de dictadores, lo único que uno puede esperar de un gobierno de dictadores son, ¿cómo decirlo?, cuestiones que no merecen ni respuesta. Así que nos entristece por el pueblo venezolano que estén atravesando desde hace mucho tiempo, que, estos energúmenos los gobiernen, ¿no? Y con respecto a lo que dijo sobre mí, tampoco tengo mucho comentario para hacer, porque, repito, ¿no? Me parece que lo que venga de un gobierno de dictadores hay que restarle importancia en términos de lo que nos puedan, cómo nos puedan caracterizar. No tengo mucho más para decir.
No sé, a vos si te dicen cara de tabla, una sonrisa, ¿no? Bueno, está bien, puede decir lo que quiera. La verdad, puede decir lo que quiera. En lo personal, la verdad que me divirtió mucho. Bueno, listo, ¿no? Muchísimas gracias,